Sí, hermano. Vamos Oremos, a hermano. orar. Señor, les te damos, Padre, en esta hora porque nos has permitido estar una vez más, Señor, aquí reunidos, Señor, en esta clase, Padre. Te pedimos, Señor, por cada uno de los que estamos aquí, Padre, para que usted nos hable el entendimiento. Amén. Señor, podamos entender de la mejor forma Señor, este idioma, este dialecto, Padre, para poder entender un poco mejor su palabra. Señor, bendiga a mi hermano Ramírez. Sí, Padre. Y Señor, para que podamos entender esta clase de la mejor manera y el que podamos llevarla a la práctica en su debido momento. Señor, gracias te damos por todo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Carlos, una cosa interesante en el griego Sí, es poder nosotros disfrutar y sacarle el provecho de tener algo de conocimiento en el griego. Por ejemplo, en una de las clases que dimos de Juan 1:1 y Juan del 1 al 14, del 1 al 18, Juan 1, capítulo 1 del 1 al 18. Hermano Lolo, ve que hay una parte donde dice y que Cristo es el primogénito de la creación, ¿verdad? Y luego dice que por él todas las cosas fueron hechas y nada de lo que ha sido hecho este, fue hecho sin él. Entonces, Carlos, cuando tú explicas a la juventud, a la generación nueva, que Cristo es el primogénito, sí, de la creación, ¿qué crees tú que es lo que entienden ellos? Que Cristo es como el primer hijo de Dios, ¿verdad? sí, que es parte de la creación. Pero que es un ser creado. O sea, que no, que Cristo Jesús no es Dios, ¿sí? Entonces, hermano Lolo, ahí es donde uno tiene que recurrir al griego. Y cuando tú checas primogénito, ¿qué quiere decir la palabra primogénito en el griego? Entonces, te das cuenta de que protos es antes de. Entonces, tú puedes explicar, decirle, el primogénito no está ligado a a un nacimiento de un hombre, de una simiente, de alguien, sino más bien es una persona que fue antes de, ¿sí? Primogénito, por ejemplo, hermanos, ¿quién fue el primogénito de Isaac? ¿Se acuerdan? Esaú, Esaú. Pero ¿quién dice la Biblia que fue el primogénito? Jacob. Jacob. Dios dice que Jacob fue el primogénito, pero José, todos sabemos que fue Esaú, pero lo que significa, Carlos, que primogénito no necesariamente es el primer hijo de la familia, sino es el que más importancia tiene, al que se le van a dar todas las cosas, el que es la imagen o es el título de la realeza. Entonces, es bueno, hermanos, conocer las palabras en griego. Hermana Dina, cuando estemos en esa situación, podemos irnos a a la palabra griega y usted se da cuenta que primogénito y primer ser creado son palabras griegas parecidas, pero las desinencias son diferentes. Eso hace que ya sea totalmente diferente, ¿sí? Entonces es un beneficio del griego, hermanos. Entonces, en el libro, hermanos, ya entró Judith. Párrafo 266, hermanos. Párrafo 266, hermanos, para vernos ahí. Estamos en la lección 20, hermanos, en el participio, pero es un participio con un tiempo aoristo. Y ahora estamos viendo lo que es la voz pasiva. Y el párrafo 266 nos habla de el genitivo. ¿Sí? Ahora, hermanos, ¿se acuerdan ustedes en los sustantivos? Aprendimos que los sustantivos tienen
los casos nominativo, genitivo, dativo y acusativo, ¿verdad, hermanos? ¿Estás de acuerdo, José? Sí me oyen, hermanos. Sí, O sí, sí, tal sí, no. hermano. Solo Ok, que no lo puedo prender rápido el micrófono. ok. Los casos en los que los sustantivos se manejan son nominativos, genitivos, dativos y acusativos. Repaso, hermanos. Si es nominativo, el nominativo dijimos que representa al sujeto de la oración, ¿sí? El genitivo representa al poseedor de lo que estamos hablando, ¿sí? El dativo representa el objeto indirecto de la oración o de la sentencia. Y en el acusativo es el objeto directo, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a hablar del genitivo, ¿sí? Entonces, estamos hablando de qué, hermano? Del poseedor, ¿sí? Hablando del caso genitivo. Entonces dice aquí, hermanos, a veces un sustantivo o pronombre, déjenme ponérselo, hermano, para... ¿Ya me salí, hermanos, o qué pasó? Déjenme poner, hermanos, poner share, pero no me deje. Es que estaba viendo aquí, hermanos, mi pantalla. Ponerles el libro, hermanos. ¿Tienen ustedes un libro, hermanos, abierto? Sí, lo tienen abierto, hermano. Sí, hermano. Sí. Ok, bien, entonces, a veces un sustantivo o pronombre con un participio queda en una frase aparte que se le llama genitivo absoluto. Entonces, ejemplo, ahí viene un ejemplo, hermanos, el número 1. ¿Quién me lo puede leer? Judith, ¿lo puedes leer, hija? ¿O estás en la tienda? Léemelo tú, José, porque Judith creo que sí está en la tienda. Párrafo 266, José, ejemplo número 1. Sí, hermano, permítame. Sí. ¿Cuál, hermano, dijo? Párrafo 266, el ejemplo número 1. Es que se me cerró el libro, permítame. Sí. Párrafo 166. 200, 266, perdón. sí, 266, ejemplo 1. El pontón. Dice, eipontón, tauta, ton, apostolón, hoy, matetai, apeltón. Ok, hermano. Entonces, repaso. ¿Se acuerdan, Judith? ¿Sí me escuchas, hija bien? Sí, sí me escuchas. Sí, hermano. Ok, bueno, repaso, hermanos. ¿Por qué el artículo nominativo masculino singular Omicron, jo? ¿Por qué decimos jo y no decimos o? ¿Por qué le ponemos una J? Jo. Porque tiene el espíritu arriba en la... Muy bien. Entonces, hermano, por ejemplo, apóstolos, el alfa, la primera letra lleva un espíritu también. ¿Por qué no decimos apóstolos? ¿Por qué jo le ponemos la J? O, por ejemplo, hieron, hermana, hieron se dice hieron, porque la I Hermano, lleva un espíritu, sí.
Yo en lo personal, a mí, yo me quedé como que ¿cómo se puede decir? Ah, es que hay una palabra, bueno, enmañado, porque así lo pronunciaba cuando estaba anteriormente en griego. Como que no nos dieron como que ese enfoque de darle así la pronunciación. Y yo muchas palabras, no sé si se han fijado que las leo así como se escuchan. Sí, Nada más creo que en el caso de los artículos sí es cuando le pongo, pero no sé, bueno, es por eso, porque cuando lo aprendí así a pronunciar, me quedé con esa idea de que se pronuncia como se lee, como el español. sí. No, de hecho, cuando Corey nos enseñó a nosotros el griego también, él dijo que no nos metiéramos mucho con los acentos y que no los tomáramos en cuenta. Pero aquí en la universidad, hermanos, nos dicen todo lo contrario. Los espíritus y los acentos tenemos que tomarlos en cuenta. Y si no los ponemos, nos la pone mal. Entonces, y yo quiero repetir, hermanos, repetir para que se nos quede, ¿sí? Y les voy a decir otra vez, hermano. Se le pone la palabra J para pronunciar el español cuando, cuando tiene un espíritu, hermana, que viene un espíritu, un acento, ¿verdad? Sí, pero la cosa es esta, hermano, que si, por ejemplo, antropos, la primera letra que es, hermanos, alfa, y lleva espíritu y acento. Pero ¿cuál es la segunda letra, hermanos, de antropos? ¿Cuál es? ¿La qué? Ya se les olvidó la nu. Sí, ok. No sé qué, Sí, no sé qué la es un NU. té. Sí, la NU, profe. Se me hace que nos vamos a ir a griego uno, ¿eh? No, profe. Judith, cuando tienes una vocal, los acentos y los espíritus siempre van en vocales, ¿eh? Nunca van en consonantes. Es una regla. Ok, si lleva una vocal, lleva el espíritu y el acento, y puede ir el acento en la segunda vocal, ¿eh? También. Y si va en la segunda vocal, como quiera vamos a decir J. Pero hermanos, en el caso de antropos, la segunda letra es una consonante, ¿sí? Entonces, ya no pronunciamos la J, hermana Dina. Ya nada más decimos antropos, apóstolos, ¿sí? Pero en el caso de hieron, es la iota epsilon y son dos vocales, entonces sí le pongo la J, hieron, ¿sí? Y jo, le pongo también la J, ¿sí? Y es nada más, Carlos, para que no se nos olvide, ¿sí? Ahora, otra pregunta rápida, hermanos. La nu movible, la V movible, ¿cuándo se pone y cuándo no se pone? ¿Se acuerdan? La V Cuando movible, cuando la palabra termina en una vocal, se le puede poner, si mal no recuerdo, algo por ahí va. Cuando ok, termina en una consonante, no. José, es cuando la siguiente palabra empieza. Cuando Con la una voz. siguiente palabra empieza con una vocal, sí, no necesitas poner la nu, la V movible. Pero si empieza con una consonante, Carlos, la palabra que sigue, o sin, le dejas la nu movible. Si la palabra que empieza con es lambda, por ejemplo, lambda, entonces le pone la V movible. Si empieza con apóstolos, es una vocal, entonces le quitas la V movible y nomás dices OC. ¿Sí? ¿Es bueno que les diga esto, hermanos? O porque sí, sí, a mí también se me olvidan a veces, hermano. Pero como ya les estoy dando el griego uno, digo yo, a los hermanos de griego 2 necesito darles esas refrescadas para que no,
que digan, ¿por qué tengo que decir jo? Bueno, ¿por qué? Porque apóstolos, ese no lleva otra vocal, y 2 vocales es un diptongo. Entonces, no necesito la J de pronunciación. Está bien, Entonces, profe, que nos diga esos tips. Gracias. sí, hermano. Heiton, ton, tautá, ton, apostolón, hoy, es matetai y apelotón. Judith, ya se te trabó la lengua, ¿verdad, Judith? O sí te acuerdas. O- entonces, hermanos, ¿se acuerdan que en el participio usamos mucho la palabra habiendo? Habiendo dicho estas cosas, los apóstoles, los discípulos se fueron. Aquí las palabras pontón, y luego, no sé por qué está metida la fía ahí, hermano. No, es la psi, y la ton, y luego apostolón, forman el genitivo absoluto. Y apostolón no es el sujeto, ¿sí?, de ningún verbo, sino que el sujeto del único matetai. La frase no tiene una conexión con la oración principal. Los discípulos se fueron, dice, sino queda en una frase aparte. Los discípulos se fueron, está dicho estas cosas, los discípulos se fueron, dice que así se lleva el nombre de absoluto, que quiere decir desatado o separado. O sea que cuando dices, dicho estas cosas los apóstoles, Carlos, le pones una coma y haces la separación, los discípulos se fueron. Entonces, son absolutos, cada quien tiene su separación, son enteros, Independientes son, pero forman una misma independientes. idea, ¿verdad, profe? Sí, exactamente. Sí, Independientes. porque dice aquí, dice, habiendo dicho estas cosas los apóstoles, coma, los discípulos se fueron. O Es sea, como cuando termina el baile, ¿verdad? Termina sí, el baile, ¿qué? Ya cada quien todos se para su fueron, ¿verdad? casa. Sí. Entonces, ¿se acuerdan que también dijimos de los verbos compuestos, hermana Dina? Que usábamos, por ejemplo, un pronombre y lo juntábamos con un verbo y se hace un verbo compuesto. Entonces, para poder encontrar la palabra raíz, tiene que separar el pronombre del verbo, y es un lío. Por eso los léxicos, ¿verdad? Dice, generalmente es mejor traducir el genitivo absoluto con una cláusula y no insistir en una traducción literal. Pues sí. Dice, por ejemplo, en vez de la traducción literal dada arriba, sería mejor traducirlo cuando o después de que los apóstoles habían dicho estas cosas, los discípulos se fueron. Entonces aquí ya la estás uniendo, ¿verdad? Entonces ya dices tú, cuando los apóstoles dijeron estas cosas, los discípulos se fueron. Estás, como quien dice, ya eslabonándola. No se van a ir los discípulos hasta cuando se hagan las cosas. Por supuesto, todo lo que ya se ha dicho acerca del tiempo del participio se aplica al participio del genitivo absoluto, al igual que en las otras construcciones. Ok, está bien. El siguiente párrafo es lo que acabamos de decir. Ya traducido, los apóstoles habiendo dicho estas cosas se fueron, o cuando los apóstoles habían dicho estas cosas se fueron. El ejemplo número 2, hermana Dina, lo puede leer en el griego, hermana, el 2. Legontos, autón, tauta, hoy, macentai, apeltón. Mientras que él decía estas cosas, los discípulos se fueron. Ahora sí, hermana, ¿qué idea le da esto, hermano? Dice, mientras él decía estas cosas, o sea, mientras el hermano Lolo estaba predicando, los hermanos se fueron y lo dejaron solo. Hermano Lolo, sí se ve la diferencia, ¿verdad?
Sí. En el otro está diciendo absoluto, es habiendo dicho estas cosas, sí, los discípulos o los apóstoles se fueron. O sea, lo dejaron terminar, ¿verdad? Pero en este caso está diciendo aquí que mientras que él decía estas cosas, estaba hablando, Carlos, mientras estaba Pero hablando, hablando solo. lo dejaron hablando solo. Sí. Entonces, el número 3, Carlos, ¿crees que lo puedes leer? Carlos, échale ganas. Es el del paréntesis, ¿verdad, profe? Sí, es ton, Ton, maceiton, sí, didaxeton, ton, ¿sí? sí, Didaxenton, upo, tou, curiou, ¿cómo se pronuncia la segunda? como si fuera Ex, una J, ¿no? Excelton, exelton, eh, eis, to, eh, ten, ¿verdad? sí, Er, Eremoy, eri, Eremoy, erimon, Eremón, erimon, sí, hoi, Eremón, Hoy, tauloi, tauloi, Eremoy, Eremón, Hoy, Touloy. erimon, hoi, tauloi. ¿Y qué quiere decir? Cuando Cuando los, los discípulos, cuando los discípulos habían sido enseñados por el Señor, los siervos salieron al desierto. entonces, ¿qué idea te da esa, Carlos? Cuando los discípulos habían sido enseñados por el Señor, coma, los siervos salieron al desierto. Pues como que después de la enseñanza del entendido, ahora sí procedieron al siguiente capítulo, ¿no? Ahora, Como que terminaron. cuál sería la otra diferencia, hermanos, con la que dice, compárese la siguiente oración? Y es la joven Matatai, Didaxentes, Upo. Ahí me equivoqué, ¿no, hermana? No es, es tú, le puse tú doble. Y Curió, Exceltón, Eisten, Erenmón. Cuando los discípulos habían sido enseñados por el Señor, salieron al desierto. Entonces ahí, lo único que está quitando ahí, hermana, son el douloi, ¿verdad? Los siervos. Entonces ahí, Carlos, pues están quitando una palabra, la palabra siervo, si te fijas. En la que tú leíste era cuando los discípulos habían sido enseñados por el Señor, los siervos salieron al desierto. Y acá, cuando los discípulos habían sido enseñados por el Señor, salieron al desierto. Entonces son las formas en que podemos traducirlas, hermanos. Pero en realidad no cambia la regla general que vimos en la lección pasada de los participios de tiempos auristos, lo que es la voz activa, media y la pasiva separado. Entonces, una vez volviendo a repetir, hermanos, el tiempo participio auristo se está refiriendo a qué, hermano. Estamos hablando como en qué presente, pasado o futuro. Pasado. Cuando metemos el auristo, hermana, haz de cuenta que metemos el pasado, ¿verdad? Entonces el participio auristo, pero ahora es la voz pasiva. ¿Qué dijimos que es la pasiva, hermano? La que recibe La que recibe la acción. la acción. Entonces vamos a ver, hermano, el ejercicio número 1. Y ¿saben qué, hermano? Estoy un poquito aquí confundido de cómo salirme o cómo entrar. Permítame tantito, hermano.
Ya tienen esta tabla, ¿verdad, hermanos? ¿Sí la tienen por ahí, hermanos? Nos Ok, la mandó, profe, nos la mandó sí, por el correo, ¿verdad? sí, sí se envía. Hermana Dina, ya casi estoy terminando lo que les prometí, hermana, lo que les enseñé de los verbos compuestos. Nomás que Ah, he estado un poquito apurado, pero ya casi la termino para que la tengan ahí extra. Yo se las envío durante la semana por por el grupo de Griego 2. Entonces, sí, ahorita estoy cargando. anoten la primera ejercicio, hermanos, para ya que la tengan anotada, la empezamos a trabajar. Ok. Hermana Dina, sí tengo que cambiarle al engrane porque me quedo en griego 1 y de repente, pero está mejor que de griego 1 primero y no griego 2 porque si no, Se enreda. sí me enredo. Es- Pero está bien porque nos prácticamente nos Refresque. ayuda a recordar, sí. Sí, y no me tardo tanto en decirles, o sea, es bueno recordar todo eso, hermano. Sí, claro. Sobre todo porque no lo practicamos todos los días. Por eso quiero, hermano Lolo, que anoten todo lo que puedan para que de aquí a un año que ya el griego ya es historia del seminario, que la clase ya pasé, ya tengo mi diploma y todo, pues un día que tenga que predicar y que quiera aventar el griego ahí, pues tenga apuntes y se desempolve cuando lo necesite.
Profe, en aroxontos, Arxontos, arzontos, arriba es verbo participio presente activo. presente activo, ese se me olvida. Activo. Gracias. Sí. Profe, en douloy, perdón, en eipón, es verbo aoristo Activo indicativo. activo indicativo. Gracias. Más o menos van por ahí. Sí, profe. Ah, gracias, profe. Es para los viejitos. Oh, ¿qué pasó, profe? No raspen muebles. Tengo 20 siempre. Para los que ya no miramos bien. Profe, entonces es adjetivo, la Artic- D. artículo definido. Ah, pero ¿por qué dice AD? Artículo definido. El toys, ¿verdad? Sí, artículo definido Artículo dativo masculino plural. activo, sí.
Profe, lo puede mover para el lado contrario, para ver las primeras palabras de la oración, por favor. Gracias. Cuando lo terminen me dice, hermano, para analizar la traducción. Ya terminé, profe. Ok. Ok, Judith, bien importante, hija, que pongan atención a la... Ya vamos a empezar a traducir con otra mentalidad, con otra técnica más mejor, ¿sí? Ya logramos traducir muchas oraciones y muchas... Ahora ya es tiempo de que empecemos a trabajar con lo que hemos aprendido, hermanos. Lo primero que hay que distinguir en toda esta oración, Judith, es dónde está el sujeto de la oración. Y el sujeto, hermana Dina, dijimos que debe estar en nominativo, sustantivo nominativo, dice que es el sujeto de la oración. Entonces, ¿dónde está el sustantivo nominativo? Esclavos. Esclavos, ¿sí? Doloi. El sujeto de la oración, Judith, son los esclavos. Doloi. Pero ahora, Judith, el sustantivo que está en acusativo es el objeto directo de la oración. ¿Y cuáles está en acusativo? Orión. Que viene El Señor. siendo. Entonces, ¿te fijas, Judith? Ya vamos armando. Los esclavos son el sujeto de la oración, pero el objeto directo de la oración es el Señor. Entonces, hermana Dina, ahora nos vamos al genitivo absoluto de lo que estamos hablando en la lección, ¿verdad? Hoy, ¿sí? El genitivo, los verbos genitivos, ¿cuáles son, hermanas? El primero es un verbo participio aoristo pasivo genitivo. Sí, Carlos. La primera, sí, por eutentos es genitivo, ¿sí? Pero también lo es, ¿cuál? Absontos, ¿verdad? También está Sí. el genitivo. Entonces, el gobernante. Entonces, Judith, aunque el gobernante es una autoridad, es una persona que tiene un buen puesto, Carlos, vamos a decir el gobernador del estado, aunque es el gobernador, pero aquí el objeto directo de la sentencia es el Señor, ¿sí? Entonces, para mí la prioridad es el objeto directo de la sentencia de la oración. Entonces, el gobernador es el que tiene que ir al Señor y no el Señor al gobernador. ¿Sí, Judith? Por eso lo traducimos de esa manera. Después que el gobernador había ido al Señor, no que el Señor fue al gobernador. ¿Sí lo entendemos, Carlos? Aquí el más importante es el Señor, no el gobernador. Y estamos hablando de el sujeto es los esclavos, los siervos, ¿sí? Entonces, lo traducimos de esa manera. Después que el gobernante había ido al Señor, los esclavos dijeron estas cosas a los discípulos. Entonces, Carlos, le vamos a dar énfasis al sujeto y al objeto directo
Y en el caso genitivo, ¿sí? Genitivo dijimos que es el poseedor, ¿verdad, hermana Dina? Nominativo, sujeto. Genitivo, poseedor. Dativo es objeto indirecto. Acusativo es objeto directo, ¿sí? Entonces, para mí aquí el objeto directo de la oración es el Señor. Es el centro de mi sentencia, de mi oración, del versículo, ¿sí? Entonces, hermana Dina, vamos a ponerle arriba de curión, póngale objeto directo. Hermano, Ya se lo puse, profe. ahí en axontos es sustantivo. ¿Es sustantivo, sí, cierto, hermana? Sí, pero Tercera y es genitivo, hermana, ¿o no? es axontos, es genitivo en tercera persona. Tercera declinación, perdón. Tercera declinación, genitivo. Sí, hermana, el gobernante no es un verbo. Ah, pues está mejor entonces, hermana. Está mejor. El genitivo es el poseedor. Ujú. Sí. Gracias, hermana. Ya con eso sacó un 10 en esta lección, hermana. Entonces, hermanos, póngale arriba de curión, póngale objeto directo por cuestión del acusativo. Arriba de douloi, póngale sujeto de la oración. Y arriba de gobernante, del sustantivo gobernante, pónganle poseedor. Sí, José. Entonces, Hermano, entonces, Carlos, cuando te topas con esta frase que está limpia, que no la hemos desglosado ni nada, lo que yo te aconsejo todavía es para que agarres tu tabla de los artículos. Agarra tu tabla de tu libro que tienes de artículos y agarra el primero, tou. Y si no te lo sabes todavía de memoria, tou, búscalo y lo identificas. Genitivo masculino singular. El segundo artículo, ton, acusativo masculino singular. Hoi, nominativo masculino plural. Y lo tois, dativo masculino plural. Y ya dejas la tablita de artículos. Y luego te vas, si quieres, a las desinencias de los sustantivos. Y vas viendo las desinencias y los vas identificando como primera, segunda, tercera declinación. Y ya nomás le pones acusativo, masculino, nominativo. Y solito se va llenando. Y los verbos, Carlos, los puedes dejar al último, porque son los más complicados. Pero, por ejemplo, la tabla de los pronombres tautá, ahí la vas a encontrar que es un acusativo neutro plural. Entonces, hermana Dina, ¿se acuerda que dijimos que los participios aoristos pasivos le introdujimos la teta epsilon, ¿verdad? Que yo se los puse aquí en amarillo. Esta de aquí, ¿verdad, hermano? Entonces dijimos que cuando veamos esa unión teta epsilon, es un participio. Y luego ya nomás checas tú la tabla y te das cuenta que tentos está dentro del genitivo masculino singular. Y ya nomás le puedes poner habiendo, había, sigue estando en el pasado, ¿verdad? Había ido, había partido, habiendo ido, habiendo partido. Y ya lo hace la traducción ruda o la traducción suave. ¿Sí? Ok.
Hermana Dina, ya se nos va a acabar el tiempo, 5 minutos. Anoten la traducción de la número 2, por lo pronto, sí. Anótenla para que les sirva de una manera más rápida para la otra clase. La traducción sería, la número 2 sería, después que el gobernante había ido a ellos, él creyó en el Señor. No pongan la nomenclatura todavía si quieren, nomás pongan la traducción. Después que el gobernante había ido a ellos, él creyó en el Señor. Y me dicen cuando la anotan y vemos la 3. Listo. ¿Listos? Number Sí. 3, José. Después que ustedes habían creído en el Señor, el gobernador, inmediatamente el gobernador creyó también. Después que ustedes habían creído en el Señor, inmediatamente el Listo. gobernador creyó también. ¿Listo, José? Carlos. Listo, hermano. Sí, Carlos. Ok, number 4. Sí. Después que él había entrado en la casa, después de que él había entrado en la casa del hombre, Hermano, ahorita puede volver a poner la 3 de voladita. Es que no me he fijado que cambió. sí, sí, José, ahorita la pongo. Empieza a anotar la 4. Listo. Ay, Judith, eres bien rápida, Judith. ¿Estás en una mercería, Judith, o abarrotes o algo así? No, es una tienda de regalos de mi hermana. Ah, ok. Por eso a veces no me puedes leer en griego, ¿verdad? Sí, o a veces están aquí platicando, entonces no me va a escuchar. Dices, no, hombre, Judith está loca, está poseída hablando en lenguas. Ok, la número 5 y ahorita me regreso a los que le falten. Después de que él había sido arrojado de la sinagoga. Esta hermano Lolo está ahí como media, se reunieron juntos, o sea, como que dice, pues se reunieron, quiere decir que se juntaron, ¿verdad? Pero la podemos traducir, más bonita después. Después de que él había sido arrojado de la sinagoga, los gobernantes reunieron juntos. Listo. Pónganle si quieren se juntaron o se reunieron. Ok, ¿qué les falta, hermanos? ¿Ya está la 5, Carlos? Sí, La profe. 3, hermano. Ok, 5, 4, 3. Profe, ¿nosotros cuáles vamos a hacer de ese ejercicio? En todos va a ser del 6 al 10, Carlos. 6 al 10. Sí, sí, estamos viendo del 1 al 5 para que ustedes hagan del 6 al 10 en todos los ejercicios.
Ok. Y háganle así, hermana Dina, rápido. Agarren los artículos, identifíquenlos, los pronombres, los sustantivos, y luego ya se empieza a batallar con el verbo. Pero el verbo tiene que ser, pues casi que el principal participio, tiempo aoristo, voz pasiva. ¿Sí, José? Sí, hermano, listo. Ok. Déjenme mover aquí. Que se mueva la pantalla. Si se fijan, hermanos, nuestras clases ya no están tan complicadas, no necesitamos hacerlas tan largas de 2 horas, sino ya es más tranquilo, ya poco a poco, ya pronto vamos a empezar a identificar más el sujeto, el objeto directo, el indirecto, y a traducir de una manera un poquito diferente. Y luego nos vamos a agarrar un párrafo de la Biblia y leerlo. Vamos a hacer un video cada quien, hermano, por ejemplo, leer Juan 1, 1 del 1 al 5, por ejemplo, versículo del 1 al 1 al 5, y que lo lean ustedes en griego, aunque todavía no lo están traduciendo, pero nomás el leerlo. Y yo pienso que fácil, ya lo tienen bien controlado. Es que si quieren empezar a practicar, ¿tienen ustedes por ahí una Biblia así en griego o no, hermano? O en el internet. No, No. no. A ver, pero por ejemplo, así le pongo nomás Biblia en internet. Biblia. Sí, por ejemplo, yo tengo el Nuevo Testamento en griego, hermanos. Viene desde Mateo hasta Apocalipsis. Sí, y por ejemplo, el libro de Juan, por ejemplo, es del 1 al 5, por ejemplo, dice, en narxe, en hologos, kai hologos en proston teon, kai steos en hologos, autos en arxen proston teon. Y así, hermanos, empezamos a leer. Les voy a contar un chiste, nomás me queda un minuto. Tuve una clase el sábado, hermanos, y les puse el versículo 1 de Juan 1, y le dije a los alumnos que tengo, ¿alguno de ustedes me lo puede leer en griego? Y no sé si ya se los había dicho, ¿verdad? Y un muchacho, Judith, me dijo, yo maestro, y empezó, toco y como, y coi, cacay, y coi, y le digo, espérate, ¿qué estás leyendo? ¿En Totonaca o Chichimeca o qué es eso? Y él fue a un seminario, hermana Dina, fue a un seminario, ¿eh? Y le digo al hermano Juan, no, hermano, y le echo de gallo a la hermana Dina, a Judith, al hermano Lolo, a Carlos, a José, a cualquiera de los muchachos, se los echo de gallo, le digo. No, la única que dijo bien fue Kai. Y, y no, Judith, pues no, o sea, ustedes están muy avanzados. Y el hermano maestro de nosotros de la universidad dice, Judith, que realmente la pronunciación no tiene que ser tan buena, tan exacta, porque ni ellos mismos sabían cómo hablaban en los griegos koiné en aquellos años. No hay un sobreviviente que haya dejado grabado, ¿verdad? O sea que por ese lado, hermanos, no tengan miedo de leer así como leímos. Muy bien, Judith, nos vemos, Carlos, José. Hermano Lolo, cuídense en el trabajo, hermano, y hermana Dina, gusto en saludarlos, hermanos. Profe, nomás una pregunta. Sí, hermano. Ahorita tengo aquí un Nuevo Testamento interlineal. ¿Ese sí sirve? Sí, Griego-español. ese bueno, es bueno. Sí. Ese mero. Empieza a leer lo que es el griego. Juan 1 del 1 al 5. 1 al 5. Juan 1 del 1 al 5. Ok.
Hecho. Ok, hermanos. Nos vemos, hermanos. Gracias, profe. Cuídense, hermano. Saludos a todos. Gracias.